Buenas noches a todos. Es una bendición poder estar aquí compartiendo una vez más esta palabra. Y confieso, hermanos, que esta es una palabra de un texto muy simple, pero es de quizás muchas veces ya la hemos leído, pero es una palabra que Dios puso en mi corazón con mucho peso. Quizás este es el tipo de palabra que ya me ha sucedido algunas veces, que ya estaría listo hace algún tiempo esta semana, pero ayer hubo un giro. Si hubiera estado listo, habría tenido que suspender. Gracias a Dios, debido a la vigilia y a los otros compromisos de esta semana, no lo hicimos. Como muchas veces es posible hacer las presentaciones, porque habría tenido que cancelar todas las presentaciones, porque ayer Dios cambió la palabra. Nos hemos enfocado en el discipulado. Tengo una gran gratitud por el discipulado. Fui objeto de discipulado. Fui discipulado literalmente por mi pastor en ese momento. Confieso también que me pegué a él, ¿verdad? Después de haberme convertido jugador, dejé. Estaba en la iglesia y dije voy. Y ya era volante, ¿verdad? Entonces dije, me voy a pegar a este tipo. Me pegué a él, me aferré, ayudé a hacer obra, a hacer la mezcla. Él daba libros, yo los leía, los entregaba, hacía resúmenes. Él me recomendó para el seminario. Me puso a predicar. Una iglesia pequeña es una maravilla, muchas oportunidades. Y fue una de las ventajas. Tiene muchas desventajas, por supuesto, pero la oportunidad allí. Fui al seminario y fue muy bueno. Después conocí a la joven Claudia Abnudo, maravillosa. Nos casamos, tuvimos hijos, me bauticé allí. Fui llamado al ministerio, fui enviado al seminario y fue una bendición allí, en esa iglesia. La iglesia en la que me convertí, que tomé elección pública. Y tengo una gran gratitud. Con esta cuestión del discipulado, lo tengo en el corazón. Me detuve para poder trabajar en eso. Dejé de jugar para discipular dentro de los puertos, pero ya saben, hasta hoy discipulamos a algunas personas y Dios puso en mi corazón esto muy claro, de que tú y yo en un momento vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero tú y yo necesitamos entrenar a alguien para que venga a hacer aquello que Dios te mandó a hacer. Entonces no es solo una cuestión de comunicación, de cargo en una empresa, cualquier otra cosa, sino que es algo de un legado que Dios te dio para que entrenes a otras personas a hacer. Entonces así esta cosa de discipular, de lo que es discipular, de caminar juntos y tal. Algunas definiciones, eso es lo que estaba encaminando. Pero ayer Dios me dio otro texto y ese texto dice, y Dios habló, quiero hablar con mis discípulos, quiero levantar discípulos. Y entonces mi misión aquí es intentar transmitirte lo que es ser discípulo. Porque me parece que con tanta información que tenemos hoy, con tanta información superficial, rápida, definiciones y ambas colocaciones, bien hechas, bien colocadas, muchos mensajes, muchas frases de impacto. Y parece que quería recordar un poco y traer a la luz la esencia de lo que es ser discípulo. De lo que es ser discípulo de Jesús y asumir el hecho de pagar el precio para ser discípulo. Y entonces vas a decidir esta noche si vas a ir en modo ligero o si quieres en modo raíz, para no usar el término Nutella, ¿verdad? Nutella es tan buena, ¿verdad? Gente, algunos son de Nutella, entonces no vamos a menospreciar Nutella. A mí no me gusta mucho, pero la como. Si alguien me da un balde grande, me lo llevo a casa. Me tardaré un año en comerlo, pero sé que es muy bueno. Es mi problema si no me gusta mucho, ¿verdad, hermano? En serio, pero es muy bueno. Entonces, para no usar Nutella, pero vas a ser seguidor de Jesús, vas a ser creyente, vas a ser miembro de la iglesia, vas a diezmar, vas a ofrendar, vas a dar un buen testimonio, te vas a ir. ¿Aceptaste a Cristo como Salvador, salvo? Una vez salvo, salvo para siempre. Y aceptando a Cristo, recibiendo esa salvación, eso es irreversible, como decía mi profesor de teología sistemática, es nuestro Isaac Núñez Pineiro, eso es irreversible.
Entonces estás etiquetado, estás en el cielo y tal. Ya no tienes más placer por el pecado. Puedes pecar, pero ya no tienes más placer por el pecado. Puedes pecar por un accidente y ahí evidenciar tu salvación. Esa insatisfacción por el pecado muestra tu salvación, porque quien no es salvo se revuelca en el pecado y ahí se queda. Entonces, si pecas te pones triste porque eres salvo. Entonces lo que te llevará a la salvación es tu decisión por Cristo. Entonces eres salvo, eres redimido, vas al cielo, caminarás en el rollo de oro, pasarás por calles de bronce, en tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso se va. Vas a vivir 70, 80, 200 años y estarás ahí, estarás bien. ¿Es solo eso? Puede ser solo eso. Pero también puedes asumir un papel específico, la raíz de lo que es ser discípulo. Y entonces Jesús nos da un texto que vamos leyendo, vamos estudiando y vamos viendo, caramba, es cierto, tiene sentido. Pasamos 30 años estudiando la Biblia. Y vamos a partir de la revelación, porque existe la revelación en la palabra, porque lo más rico de la palabra no es solo el logos, el estudio, la escritura, el oráculo escrito, la Biblia impresa. Eso es maravilloso, eso es transformador, eso es trascendente. Pero existe algo que es ese movimiento de Dios que te lanza a una dimensión, es la revelación de Dios en el texto y hace que entendamos lo que fue escrito hace 2000 años o un poco menos, 2000 años atrás, en una revelación hoy actual. Y que te posiciona hoy en algo extremadamente importante. Entonces estamos viviendo un tiempo muy interesante en este tiempo de nuestra iglesia. La iglesia ha crecido, los desafíos. En la vigilia aquí oramos por las iglesias abiertas en Italia ayer y hoy. Y Clovis no necesitó decirlo, pero creo que está claro. Quizás alguien podría haber dicho, pero ¿cuál es la diferencia? Hay un montón de iglesias abriendo iglesias en todas partes. Sí hay, solo que hay dos diferencias. Primero, es que hubo una invitación. Un desafío lanzado por la Junta de Misiones Mundiales, de la cual formo parte como misionero voluntario sin fronteras, ya sabes, donde estuve en Rusia, en Ucrania, y hemos escuchado y visto este desafío en todo el mundo. Entonces, fue una invitación que vino, no fue una iglesia del recreo que, vamos a abrir la iglesia del recreo, no. Incluso teniendo un misionero allí, entonces fue una invitación que vino. Y en segundo lugar, ustedes vieron que el nombre de la iglesia no es iglesia del recreo en Italia, no es iglesia del recreo en Roma, pero el nombre de la iglesia es Base. Y eso marca la diferencia. Que es muy bueno ir a abrir. Mira, qué bien, muy bueno ir a abrir, pero eso es lo que hemos visto en muchos lugares. Eso es lo que hemos visto muchas veces. Entonces, estamos en el propósito de saltar, de generar, de multiplicar personas, generar discípulos. Entonces, mucho más mi función. Hoy aquí, Dios me trae aquí, no necesariamente para hablar exactamente del proceso o del protocolo de hacer el discipulado. Son innumerables y hay varias posibilidades. Pero lo que traigo aquí es intentar traer para ti la esencia de lo que Jesús dice, de lo que Jesús presenta, de lo que es ser discípulo. Porque somos engañados por el tiempo, y ya he escuchado esto, que este prototipo que Jesús presenta aquí en Mateo 28, 19 y en otros textos, fue un protocolo para allá, fue para esos tipos allá. Entonces los tipos que abrazaron la fe se quedaron allá y tal, eso fue para allá, eso murió allá. Mucha gente cree en eso, mucha gente piensa que es así, pero no es así. Lo que se colocó allá es lo que se coloca aquí hoy. Y la profundidad de la esencia de lo que es ser discípulo, cuando Jesús lo presenta a los discípulos allá en el primer siglo, también lo está presentando para nosotros hoy, aquí en el siglo XXI. Amén, hermanos. Entonces, la diferencia no existe. Aunque el enemigo pueda querer manipularte. No, tienes muchas cosas, tienes esto, tienes aquello. Estamos en otro tiempo. Estamos en otro tiempo.
Solo que la Biblia es un libro de principios y costumbres. Las costumbres cambian, pero el principio no. Entonces el principio del discípulo es el mismo. Y ahí Jesús ya está aquí, en la boca del túnel, diría yo. Jesús está en la subida, está en los últimos momentos, está reuniendo a la gente, está reuniendo a su equipo. Y Él necesita, es la última clase. Antes de subir va a ascender a los cielos, después de su resurrección. Mateo 28 años, llamado aquí en muchas Biblias, tiene un título como la Gran Comisión. Y quiero leer contigo Mateo 28, a partir del versículo 16, que dice así: siguieron los 11, Jesús resucita, Él envía a través de la mujer un mensaje para que los discípulos fueran a encontrarse con Él en Galilea. Y entonces vamos a leer a partir del versículo 16 que dice: siguieron los 11 discípulos a Galilea, al monte que Jesús les había designado. Y cuando oyeron, adoraron, pero algunos dudaron. Está hablando de los 11. Y cuando vieron, adoraron, pero algunos dudaron. Jesús, acercándose, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Esa parte final del versículo 20, hay un grupo de hermanos que defiende la tesis de que aquí hay una aversión, y en su aversión dicen que aquí Jesús dice: he aquí que estoy con Vasco todos los días. Es la base de la Biblia vascaína. ¿Hay vascaínos aquí? ¿Hay, verdad? Sin expresarlo. Sin expresarlo no. Hay varios, muchos. Eso. Entonces, hermanos, Jesús está en la última clase, está en el último encuentro. Y lo interesante es lo siguiente: son los 11. Judas ya pasó, ya fue filtrado. Jesús ya murió. 3 días, resucitó. Ahora llama a la gente para encontrarse en el centro de entrenamiento, en Galilea. ¿Y por qué en Galilea? Porque Él comenzó en Galilea y va a terminar en Galilea. Él es el Galileo. Entonces incluso existe un contexto de resistencia en Galilea. Así que Jesús marca en Galilea para encontrarse con los discípulos y va a hacer el último repaso, va a hacer el resumen, va a dar el último apretón, el último ajuste. Pero Él va a estar y ya está con los discípulos, con los 11, con Nata, con el equipo que entrenó durante 3 años, que fueron testigos oculares caminando con Él, fueron elegidos por Él personalmente, tuvieron una experiencia física, una experiencia extraordinaria con Él. Y ahora Jesús los llama para estar con Él antes. Es el último repaso, es ese resumen, antes de la prueba final. Y entonces Jesús llama a los discípulos, y aun teniendo ya todo ese currículo con los discípulos, aun habiendo tenido ya todo ese encuentro con los discípulos aprendiendo con Él, pasó aquel tiempo de turbulencia de los 3 días, que fueron a pescar, volvieron, el camino de Emaús, todo aquello. Jesús ahora tuvo un encuentro con ellos, y ahora Él está terminando y cerrando su ministerio. Está por ascender a los cielos y llama a la gente allá en Galilea. Y Él da una prueba final, da un ajuste final. Y Él pone algunas cosas, Él recuerda algunas cosas. Y son esas cosas que me gustaría traer de vuelta aquí a la superficie. Para que tú y yo, primero, ya se ha dicho, para que no caigas en el engaño de Satanás y pienses que esta historieta aquí, que este encuentro, que esta cosa, como ayer vi el video de Guilherme allá en Roma, en el Coliseo, él hablando, y esa idea de que queda allí. Existen otros coliseos hoy, existen otros leones. No estoy hablando de malditas rentas, ¿vale? Existen otros leones que están ávidos de querer devorar vivos.
Y necesitas entender que tu carne está expuesta como lo estuvieron ellos allí, siempre y cuando entiendas el verdadero sentido de ser discípulo de Jesús. Y Él comienza diciendo y hace una convocatoria, y en el versículo 17 destaqué esto con ustedes, es que y cuando los discípulos vieron a Jesús en un cuerpo glorificado, post resurrección, ahora están cara a cara, frente a frente, ojo a ojo. Y cuando vieron a Jesús, algunos adoraron y otros ¿qué? Ellos dudaron. Esa es otra realidad de hoy. Lo que sucede allí, sucede hoy, es posible. Es posible porque allí vieron a un Jesús ya en una cuestión trascendente. Y existe entre nosotros muchas veces una relación en el discipulado con Jesús, en la que adoro a Jesús, al Jesús histórico, al Jesús hasta donde llega mi concepción, al Jesús hasta donde puedo tocar, el Jesús que no puedo tocar, un Jesús trascendente, un Jesús extraordinario, milagroso, un Jesús que no puedo meter dentro de una caja. Y muchas veces dudo. Un Jesús en el que tengo fe para que suceda esto, pero no tengo fe para que suceda aquello. Y muchas veces renuncio a las cosas porque no puedo entender, no puedo tener la convicción de que este Jesús me llevará a la dimensión a la que me gustaría llegar. Entonces es muy posible en esta relación de discípulo que haya esta dualidad y estas turbulencias al mismo tiempo adoro, al mismo tiempo exalto, al mismo tiempo vengo aquí, canto, pero tal vez cuando me enfrento a una circunstancia extraordinaria y trascendente, dudo. Y es necesario que entendamos esto. Mire, nos lancemos. Entender que nuestro Dios es el Dios de lo físico y es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios de lo natural y es el Dios de lo sobrenatural. Es el Dios de lo físico y de lo espiritual. Es el Dios inmanente, es el Dios trascendente. Es el Dios que está aquí y es el Dios que está allá. Es el Dios que actúa sobre mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Este Jesús es un Jesús que quiere llevarme a un nivel, a un conocimiento diferente, más profundo. Y me gustaría desde ya, olvidé avisar a nuestros hermanos el segundo himno, y para que cerremos aquí, después del mensaje, tienes que cantamos. Antes del a único, no lo recuerdo, pero la gente lo sabe. El segundo cántico, para que cerremos aquí, que creo que nos ayudará bastante. Dice el texto siguiente, versículo 18, acercándose. Y él dice, ahora los discípulos están llegando y ahora él dice, me es dado. Ahora, una relación que Jesús tuvo con ellos, esa relación que Jesús estaba con él, con el Jesús histórico, con el Jesús limitado, con el Jesús que sangraba, sudaba, se cansaba, Jesús, con sus limitaciones físicas. Un Jesús donde muchas veces pasó y tuvo que renunciar tuvo que tragarse. El sapo, como se dice, el sombrío del creyente es un pantano, está lleno de sapos porque tenemos que tragarlos. Sapos muchas veces renunciar a nuestro derecho para poder ser siervos y traer el orden y mantener el orden y ser alguien beneficioso en el lugar donde estamos. Jesús muchas veces hizo eso, Jesús renunció y muchas veces Jesús tuvo que dar un pasito atrás, él se cayó, Jesús tuvo que irse. Cuando quisieron, un texto, una cita muy simple, cuando quisieron arrojar a Jesús por el precipicio, cuando él dijo que hoy se han cumplido las escrituras, ¿ya te has detenido a pensar en ese texto? ¿Lo has visto? Lo agarran, arrastran a Jesús y quien ha estado en Israel lo ve. Llegamos hasta la tumba en el monte
Desde la precipitación, Él es arrastrado por la gente desde la sinagoga, va, desciende al valle, sube el monte y allí está el precipicio. Llegaron allí, hubo una confusión, se desentendieron allí, uno discrepaba, uno a favor, otro en contra. Y dice el texto que Jesús salió en medio de la multitud, porque aún no era la hora. Entonces, solo que ahora Jesús es un Jesús diferente. Jesús ahora es el Jesús glorificado. Jesús ahora es el Jesús de un cuerpo trascendente. Y Él dice, Jesús ahora es después de la muerte y resurrección. Él ya tuvo una reevaluación en su vida, en su ministerio. Él ahora tiene la llave en sus manos. Él ahora tiene la aplicación de todo su proyecto de vida aquí. Y Él dice, me es dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo que el poder que le es dado ahora, Él está, como dice allá en la cruz, Tertelestás, todo está consumado. Después de los 3 días, después de su muerte, después de la resurrección, Él ahora se encuentra con los discípulos y Él está ahora en una nueva dimensión, diciéndole al discípulo, ahora ustedes tienen que actualizar la aplicación, ahí ahora tienen que tomar el celular, ahí van a actualizar, porque ahora mi aplicación es otra, pongan ahí, ahora ustedes tienen que entender, el Espíritu del cielo va a descender y los revestirá, las cosas van a cambiar, ustedes necesitan entender el precio de pagar por seguirme. Y Él dice esto a los discípulos, Él dice, me es dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Él está diciendo que su autoridad no es solo física, su autoridad es espiritual. En el mundo espiritual, no es solo autoridad en el mundo espiritual en lo que se refiere al alto cielo. El cielo no es solo ángeles, arcángeles, serafines y querubines, los seres alados del cielo de su Padre. No, Él tiene autoridad en el infierno. Él tiene autoridad en el mundo espiritual. Él tiene autoridad sobre todas las fuerzas espirituales y físicas. Ahora, la autoridad le es dada a Él. Y Él dice, me es dado todo el poder. Y ustedes necesitan entender esto internamente. Ustedes son mis discípulos. Ustedes son aquellos que van a seguir lo que acabo de explicarles. Viví con ustedes durante 3 años. Y Él dice esto para que los discípulos entendieran. De hecho, y Él comienza en el versículo 19, que es el centro de la cuestión de nuestra palabra hoy. Él dice, id. Jesús pronuncia algunas palabras que son extremadamente definitivas. Él dice, id. Identificación. Por lo tanto, versículo 19, solo que esa palabra id implica la cuestión de levantarse. Entonces no es espera ahí que vendrá, espera ahí que llegará a tu casa, espera ahí que vendrá una invitación de la iglesia con todas las normas del cargo que vas a asumir y tal, y todo correcto, pasaje en tu mano. No dice id. Identificación significa proyectarse, levantarse, un poco de lo que el pastor Clovis también mencionó aquí. El discípulo de Jesús, en la mentalidad de Jesús, es aquel que se arremanga, es aquel que asume su responsabilidad, se golpea el pecho. En el fútbol decimos, pásamela a mí, pásamela a mí. A veces el juego está difícil, no podemos, estamos ahí. Ahí siempre tiene que haber ese tipo, el crack, el 10, el 8 o el 9. Está mal, como muchos otros jugadores ya han hecho eso, Copa del Mundo. Está mal, pásamela a mí. Aquellos más, pásamela a mí, ¿no, verdad? Pásamela a mí. Pásamela a mí. Los menos dotados del vernáculo brasileño. Y entonces pásamela a mí. Pero los tipos, cracks, los tipos, está mal, hermano, pásamela a mí. Entonces el discípulo de Jesús está diciendo exactamente eso. Miren, yo voy a subir, voy a volver a mi Padre, pero necesito que ustedes entiendan, interioricen en la mente. Ustedes tienen la misma autoridad que yo les he dado. No son ustedes, sino yo en ustedes. Y ustedes necesitan entender eso, asumirlo. Asuman esa responsabilidad, porque tendrán autoridad en el mundo físico y en el mundo espiritual, dada por mí. Ahora es otra historia. No es aquella historia que ustedes vieron, el Jesús que abría la mano, que evitaba conflicto, que iba. No. Ahora ustedes necesitan actualizar esa aplicación. Y ustedes necesitan creer en este asunto. Entonces no es todo el tiempo. Vengan a mí que ahora voy a mi Padre, regreso a mi Padre. Y ustedes estarán, yo estaré con ustedes.
Claro, sabemos eso, Espíritu Santo. Pero ahora necesitamos entender la responsabilidad que tiene el discípulo. Entonces el discípulo necesita levantarse, el discípulo necesita ir. Esto implica acción. Esto implica estar dispuesto. Esto implica renuncia. Esto implica remangarse a remangarse. Esto implica que tengas una actividad activa, una acción activa. Solo que el vocablo de esta palabra en griego no es solo ir, sino yendo. Ahí, como decía la abuela, el cerdo ya empieza a apretar, ¿verdad? Y sabes que la abuela decía que es ahí donde el cerdo tuerce el rabo. En esa época, ahí es donde la abuela decía que es. Hay un montón de gente que se está escondiendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sabes que el cerdito nace con el rabito estirado, ¿verdad? Mediante las dificultades de la vida, las adversidades de la vida, el rabito se va enroscando, enroscando, enroscando. Y es ahí, cuando aparece un problema, es ahí donde el cerdo tuerce el rabo. Entonces, existe una circunstancia en nuestra vida que las cosas van presentando una dimensión más profunda. Y esa dimensión más profunda nos eleva aún más. Y ahí Jesús está diciendo lo siguiente: la palabra, el vocablo en griego no es solo ir, sino que es yendo, es decir, continuidad. No es solo ir de manera ocasional. Ir, se acabó, ir, se acabó. No es yendo, es una continuidad. Entonces, ser discípulo de Jesús significa ser discípulo todo el tiempo en todos los lugares. Ser discípulo de Jesús no es solo aquí en el templo. Ser discípulo de Jesús, donde quiera que estés, vas a representar el reino. No es solo la iglesia del recreo, sino que vas a representar el reino, ser discípulo de Jesús. Vas a tener la oportunidad, quieras o no, porque las personas te van a identificar. Muchas veces le digo incluso a Claudia: hombre, creo que voy a usar ropa de creyente. Ahora, porque a veces caminamos por la calle y tal, el tipo nos mira y dice así: oh, hermano, oh bendecido, donde está, llama a todos bendecidos. ¿Por qué todos son bendecidos? Oh, hermano, ¿no eres siervo de Dios? Dije: sí, lo soy. ¿Cómo lo sabes? Ah, no, porque es la manera. También hay un 7-1 para todo, ¿verdad? 7-1, puede ver todo, ¿verdad? Un día, un tipo me llamó: ¿vas a comprar conmigo? ¿Eres David Austin? Luego incluso me dijeron que soy más guapo que David Austin. ¿Será cierto, Marcos? ¿Es? Desde Washington dije que David, sí. Debe ser David. Debo ser más guapo que David, de verdad. ¿Pero será? No, espera, voy a actualizar entonces. Margarita Washington. Esto es una broma, es el momento en que te ríes. Para relajar la musculatura, ahí, para que te sientas tranquilo. Entonces es Daisy Washington. Creo que ¿está mal otra vez? No. Dios mío. Es que estoy hablando tanto ucraniano que estoy perdiendo mi inglés, ¿vale? Esa fue buena, esa fue buena. Hermano, déjame volver aquí, hermano. Hermano, me estoy quitando de la mesa. Entonces, pero ahí hay 7-1 para todo, ¿no? Pero el tipo te mira y ve. Y muchas veces caminamos por algunos lugares y la gente nos reconoce. La gente sabe. Ahora, con internet, entonces caminas por algún lugar y a veces la gente te identifica. Esta cuestión de ser discípulo no es solo local. No es solo momentáneo. No es solo una incursión. Jesús está diciendo que hay que ir yendo. Y entonces, por esta expresión ser yendo, cambia de acción. Y el enfoque de la sentencia de Jesús en el 19 no es ir. Porque podemos ir a cualquier lugar. Entonces, quien va a algún lugar. Entonces, la idea, el enfoque de la sentencia en el vocablo de la palabra griega, el enfoque ya no está en ir, sino en quién. ¿Qué vas a hacer yendo? Y ahí es donde el enfoque de la sentencia de Jesús en el 19, yendo y haciendo discípulos.
Y entonces a ser discípulos, llegamos. Jesús no nos dijo que llamáramos discípulos. Jesús no nos dijo que convenciéramos discípulos. Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos. Y hacer discípulos es algo que cuesta tiempo. Es algo que cuesta inversión. Es algo que cuesta entrega. Y aquí vemos algo muy especial. Porque hacer discípulos, cuando Él dice en esencia, es caminar juntos, es compartir lo que has recibido y es reproducir lo que Dios te dio. Y entonces, mis hermanos, aquí llegamos al núcleo de la cuestión, porque tú y yo necesitamos tomar una decisión y hacer y decidir qué vas a hacer con lo que Dios te dio. Y podemos vivir la vida de forma aditiva, experimentando lo que Dios dio, bendiciendo a las personas, creciendo. ¿O quieres, entendiendo la profundidad de lo que es ser discípulo, de renuncia, de caminar con Él, de pagar el precio? Hoy por la mañana, como se ha hecho en algunas iglesias, recibí una invitación, el pastor Humberto también, otros hermanos. Estamos ayudando a la Junta de Misiones Mundiales en la promoción misionera. No todos los misioneros pueden venir del campo. Muchas iglesias en este tiempo, marzo y abril, muchas iglesias bautistas inician sus campañas de misiones mundiales, recaudando recursos para todos los misioneros en todo el mundo. Y sé que en algunos lugares es 6 por 1. Nuestro pequeño real llega allí y se divide por 6. Entonces, no es tan fácil mantener una obra misionera, principalmente en Europa y en muchos otros países. Así que en este momento es un momento en que muchas iglesias bautistas recaudan recursos para esto. Y entonces fuimos allí, estaba hablando y mostré las fotos, ¿verdad? Ya les mostré aquí a ustedes las fotos que tuvimos. El último día en la casa de Anatoly, que vino un cohetito desde Rusia y destruyó toda la manzana donde estábamos, por donde habíamos caminado un día antes. Pasó zumbando sobre el apartamento de Anatoly, rompiendo los cristales de las ventanas de los apartamentos. Y luego el hermano vino y dijo: entonces, pastor, ¿va a volver allí? Yo dije: hay 2 personas que pueden pedir. 2 personas literalmente, porque Dios, ¿verdad? Ve por ello, Tafarel. Dios ya. Y entonces 2 personas. La primera, una Claudia. Pero ella ya preguntó si el seguro es muy bueno y tal. Ella está tranquila en el Señor. Aleluya. No, estoy bromeando. Broma. Amigo. Y otra persona en el pastor Wander. Entonces los 2 ya están aliados. Entonces, en agosto, si todo sale bien, si Dios lo permite, estaré yendo nuevamente. Con o sin ratones. ¿Sabes por qué? Porque llegué a la conclusión, hermanos, de que mi vida ya no tiene valor si no es para este asunto. No va a servir de nada que me acobarde quedarme aquí, a menos que Dios tenga varias señales para detenerme. Uno de estos 2, ya lo dijo, otras cosas también, existen varios. Pero si no hay nada que me detenga, quedará solo en mi decisión. Yo iré. Tenemos un hermano, creo que ya estuvo aquí, Alex de Arribeiro, que habló un poco antes de esa carrera con Ayrton Senna. Y hay un video, Ayrton es en el alerón, está sobre el alerón, pensativo, mirando así hacia abajo. Y hay un video de él en la carrera en Imola, y allí él murió. Algunas personas, incluida Adriana Galisteu, ya han dado este testimonio también de que muchas personas alertaron, porque ya había habido una muerte allí en el ensayo antes, en el entrenamiento, y muchas personas le alertaron para que no corriera, para que liderara un manifiesto y no corriera. ¿Sabes lo que él dijo? Y Ayrton era siervo de Dios, tomó una decisión. Alex lo discipuló muchas veces. Solo que él tenía su propia familia. Él tenía una forma de presentarse. Y él dijo lo siguiente: Alex, y para todos, yo solo soy Ayrton. Porque voy. Yo solo soy Ayrton Senna. Y eso por varias personas
que son expertas en automovilismo dijeron eso. El tipo era audaz. Todo el mundo frenaba en esa curva, él no frenaba. Él aguantaba con el brazo y por eso lograba, milésima de segundo, lograba llegar al frente. Entonces él solo fue Ayrton, porque él iba. Él dijo, si no voy, si me acobardo en esta, ya no seré más Ayrton. No tendré cara, no tendré vergüenza de ser Ayrton Senna, sin duda. Entonces, hermano, el discípulo es aquel que entiende que no hay forma de decir no cuando Dios llama. Ya no existe nada más que valga la pena para ti. Y sé cómo hay mucha gente aquí de mi edad, sé que no lo parezco, ¿verdad? Pero tengo 55 años, no sé que no lo parezco tener 30 y algo. Y tal, estoy jugando al fútbol con el carnet de identidad. Traen chicos nuevos aquí, tengo que mostrar mi identificación todo el tiempo. No, tengo 55 y tal. Casio está allí, Casio conoce mi estilo. Y luego la gente me va a molestar después. Pero no sé si es porque ya estoy en esta edad. Pero sé que hay un montón de gente, aquí también más o menos. Pero recuerdo que cuando tenía 18 era lo mismo. Cuando Dios me llamó a los 18 años me convertí, era lo mismo. Y escuchaba en las iglesias diciendo, mira, hermano, ten cuidado porque te puedes quemar. Yo dije, no, hermano, no voy a ser quemado más, porque ya fui a la cruz del Calvario y ya nací quemado. Entonces, ya no tengo cómo quemarme. Ya, el Señor me colocó y a donde Él mande yo iré. Y mi padre, una vez que me impidió, fuimos a hacer Claudia fue conmigo, fuimos allá en esa época, hoy está tranquilito, pero fuimos al Jacareciño. El Jacareciño era una cosa, Manguiños era otra. Allí era la Franja de Gaza. Y fuimos allí en una vigilia, Evangelino y nosotros entramos en las calles, el tipo con una mesita de cocaína, vendiendo de todo. Nosotros entramos y el tipo estaba tan drogado con un arma, con seguridad, en una mesita llena de papelillos y cocaína. Cuando entramos en la calle le dije, quiero hablar contigo. Y cuando le hablé, dio un paso atrás, abrió los ojos como dos huevos fritos, con un arma. Metió la mano en el asunto y, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, no? Hablar contigo, Jesús, dejó esta vida y tal. Con 18 años yo hacía eso. Y mi padre militar, mi padre dijo así, estás loco, ¿cómo vas a hacerlo? Le dije, padre, cuando usted manda a sus... Mi padre era oficial del ejército y dijo, cuando usted manda a sus soldados allá, a su tropa, no los protege, no los arma, no tiene estrategia. Claro, no podemos hacer nada así. Entonces, el general que me está enviando ya me dio arma, ya me dio estrategia, ya me dio defensa, ya me dio escudo, porque ya me redimió, ya lavó mi sangre. Y estoy protegido por el poder del nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, lo que apelo a los hermanos hoy es entender que pongan su vida de discípulo en las manos de Jesús. Pongan su vida de discípulo delante del Señor para que Dios pueda llevarlos más allá. Y ustedes hagan discípulos y sean discípulos. Más importante que hacer discípulos, que es algo laborioso, es que necesitas entender si de hecho eres discípulo. Y aquí la idea es intentar, es distribuir en tu mente, que tengas una percepción de lo que es ser miembro de la iglesia, de lo que es ser salvo. Porque una cosa es muy cierta, no sé cómo es este asunto, hermanos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. Todos los apóstoles eran discípulos, pero no todos los discípulos eran apóstoles. Y no toda la gente que andaba con Jesús era discípulo. Entonces es posible que en medio de esa gente, de esa multitud, de ese sermón del monte, mucha gente aceptó a Cristo, fue salva y redimida. Gloria a Dios, aleluya. Pero nunca fue discípulo. Y eso es lo que realmente quiero traer para ti hoy, porque tal vez puedes estar corriendo el riesgo de ser salvo sin ser discípulo. Sin ser alguien que entienda que fuiste llamado específicamente para este asunto que no tiene ningún sentido. Si te acobardas, si retrocedes y dices que no tendrá ningún sentido, porque fuiste llamado para ir. Fuiste llamado para ir.
haciendo discípulos. Solo hace discípulos quien es discípulo. Porque existe un programa, existe una revista, estudio bíblico. El estudio bíblico es una cosa, cumplir un manual es una cosa. Es posible elegir a unos tipos buenos, de buena cognición, los tipos letrados, pasarles el manual a los tipos. Será una bendición. Con certeza no habrá ninguna dificultad. El tipo de habla fluida va a tomar a unos chicos ahí, unos muchachos, unos hombres, unas hermanas, las hermanas también. Mujer, discipulando a mujeres, hará lo mismo y será una bendición. Solo que la cuestión no es esa. Lo que Dios me trae aquí es una nueva dimensión que Jesús, antes de ascender, se aseguró de dar la última clase a estos discípulos. Es esa nueva clase, la recapitulación que valdrá todo el año. ¿Sabes qué es eso? Antes de hacer el examen, es esa recapitulación en la que el profesor está presente, aclara tus dudas. Algunos dudaron. Entonces Jesús, si las cosas ya estuvieran arregladas, si las cosas ya estuvieran hechas, si todo ya estuviera bien, Jesús no habría necesitado marcar el encuentro en Galilea. Entonces, ¿por qué Jesús marcó el último encuentro en Galilea? Es porque aún se necesitaba el ajuste final. Ustedes, dice a los discípulos, ustedes necesitarían verme con el cuerpo glorificado. Quiero que vean, que me vean. Ahora, se me ha dado todo el poder. La cuestión cambiado. Y Él marca este encuentro con los discípulos. Los discípulos son impactados ahora. Y a partir de ahí es una nueva gestión. A partir de ahí es un nuevo entrenamiento. Y dice algo interesante. Dice que debemos ir haciendo discípulos en todas las naciones. Y la otra cuestión aquí en este hacer las naciones es que hay una discusión misológica, pero de mucha aceptación de que el vocablo griego no está hablando solo de países, está hablando de etnia. Y ahí la etnia salta a otra dimensión de que no es solo país. Mira la responsabilidad de este asunto. Tenemos ahí mucho, pero mucho más decuplicando etnismos. Solo en Brasil, cerca de 320, si no me equivoco, etnias indígenas en todo el mundo. Entonces en África, por ejemplo, varios idiomas, varios dialectos, ¿verdad, Pastor Humberto? Tengo un idioma con varios dialectos. Un pastor amigo mío de Nigeria, él dijo, cada región es un dialecto. Entonces, mira nuestra responsabilidad. Entonces parece que la misión no está tan ajustada o tan fácil o tan lógica como pensamos que es, y no lo es. Lo es. Y necesitamos entender el punto de la Junta de Misiones Mundiales, de volver a invertir en Italia, en un país que teóricamente, en un continente que teóricamente ya fue alcanzado. Y no lo es, porque existen nuevas realidades surgiendo. Existen nuevas perspectivas. Entonces nuestra misión es una misión muy ardua y profunda. Hay mucho que hacer, mis hermanos. Fuimos llamados para ser discípulos y crear y multiplicar los discípulos. Pero solo hace discípulos quien es discípulo. Y eso es lo que necesitamos entender esta noche. Que existe algo más profundo que solo ser miembro de la iglesia, que solo tener el nombre escrito en el acta de la iglesia. Ser salvo y redimido en la sangre de Jesús, eso es una maravilla. Solo que en mi entendimiento siempre digo eso allá en imagen grande. Yo que he aprendido que la salvación es el ápice mayor para el hombre natural. Para el hombre natural la salvación es el ápice. Pero después de que encontramos a Cristo y somos salvos, es el primer peldaño. Pablo va a decir que no solo debemos tener la salvación, sino que debemos desarrollar nuestra salvación. Si la salvación fuera el ápice para nosotros, una vez siendo salvos, habríamos llegado al ápice. Entonces, ¿qué haría Dios? Mamá, abducido, evangélicamente. ¿Fue salvo?
¿Sí o no? ¿Fue salvo? Vaya. Sí, pero salvo uno más. Gloria a Dios, aleluya, ángel, fiesta, ¡pum! Fuegos artificiales. ¿Fue salvo uno allí? Bueno, llama al sonopasta, está listo, ¿eh? Y entonces fue salvo, llamaba, pero no es así. El tipo fue salvo, pero tiene que ser trabajado. Él va a ser pulido por Dios. Y ahora va a ser preparado para que Él genere no solo la salvación, para que Él disemine esa salvación, sea entrenado y haga nuevos discípulos. Y aquí por último voy a pedir que pongan para mí Daniel 7:14 en la pantalla, porque dice, id por todo el mundo. ¿Y por qué? Siempre pensé, el evangelio es para predicar en todo el mundo, porque todos los países, todas las etnias, todavía tienen este desdoblamiento de país y etnia, que es una discusión interminable. Pero de alguna manera, misiológicamente, entendemos que la misión es más profunda de lo que imaginábamos. Existen más desafíos, más pueblos por alcanzar. No son solo los países. Y ahí existe otra cuestión, que al igual que Coca-Cola, también quiere alcanzar el mundo. Entonces no es solo vender tu producto en todo el mundo. Todas las empresas tienen el sueño de alcanzar el mundo entero con su producto. La cuestión no es que podamos predicar en todo el mundo. La cuestión es otra. Puedes ponerme ahí Daniel 7, si no lo leeré aquí. Daniel 7:14. Porque existe una dimensión aquí, porque Jesús nos impulsó a ir por todo el mundo. Voy a leer aquí, se lo había pasado a la hermana allí antes, pero creo que no se pudo. Le fue dado dominio. Es la profecía de Daniel. Le fue dado dominio y gloria y reino para que los pueblos y naciones y hombres de todas las lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Entonces no es que el mensaje puede ser y debe ser predicado en todo el mundo. No, es que Jesús tiene autoridad en todo el mundo. Todo el mundo está preparado para recibir ese mensaje. La autoridad en el mundo espiritual de todo el mundo tiene esa autoridad de recibir esa palabra. Cambia todo el panorama. Y he visto eso, hermanos, en varios lugares a los que llegas con esta palabra, en varios lugares del mundo, en varios lugares a los que llegas y hablas de esta palabra, la autoridad de Dios para recibir, la recepción, el mover de Dios para que eso suceda. Entonces id en todo el mundo, id a las naciones y predicad esta palabra. En el versículo 20, concluyendo, dice, enseñándoles a guardar todas las cosas. ¿Sabes la diferencia entre tener y guardar, verdad? ¿Dónde pones ese reloj, el tuyo? ¿No? Aquel, ¿cómo se llama ese bichón? Hay un bichón ahí, ¿no? Rolex. No voy a preguntar, claro. Pero, ¿dónde guardas ese Rolex? ¿Dónde guardas el coche cuando acabas de... el coche genial que siempre quisiste tener? Eso que te gusta mucho. Esa joya. La guardas. Por dos motivos. Cuando la necesites, sabes dónde encontrarla. Algunas cosas no tienen tanta prioridad. A veces un zapato, una chancla, tienes 2, 3. El primero que encuentres te lo pones. Pero tenemos eso con la ropa, ¿verdad? Hay algunas prendas que ya dejamos separadas. Incluso a la hora de lavar, se lavan diferente. Aquí dice, aprendamos a guardar la palabra. Lo que el Señor quiere es que guardemos esa palabra y no solo la disfrutemos, que tengamos la palabra, guardar todas las cosas que os he propuesto. ¿Es eso? Lo cual yo te he mandado. Entonces hay una ordenanza del Señor y ahí es donde está la distorsión de los hermanos, ¿verdad? Pero he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Y esa palabra nos dice,
Necesitamos aprender a guardar la palabra en el corazón. Necesitamos haberla acogido. Cuando necesitemos usarla, estará allí. Cuando necesitemos ponerla en práctica, estará allí. ¿Sabes por qué está? Porque no está solo en el armario. Está en el tercer perchero de izquierda a derecha, en el armario. ¿Entiendes la diferencia? ¿Dónde está ese anillo que te parece genial y tal? Está en el segundo compartimento de la parte superior. Está solo en esa división, en ese estante. Eso es guardar. Lo que el Señor quiere es que priorices lo que Él nos ordenó, que es la palabra. El discípulo no solo lee la palabra. El discípulo no solo echa un vistazo a la palabra. El discípulo guarda la palabra. ¿Sabes por qué? Porque él cree en el poder de la palabra. Hermanos, me convertí leyendo el Evangelio de Juan en casa. Ya debes haber escuchado esta historia que cuento. Nunca nadie me evangelizó. Me convertí leyendo el Evangelio de Juan en el proyecto de Atletas de Cristo. Comencé a leer el Evangelio de Juan. Comencé a sentir la presencia del pecado. Pariente era creyente. Nunca había entrado en la iglesia. Nunca fui a recibir oración. Nunca había entrado en la iglesia del Evangelio. Comencé a leer en casa el pequeño Evangelio de Juan, ese pequeñito, que vino junto con el libro Fuerza para Vivir. Allá por 1988. Me convertí. Debía tener 10 meses dentro del vientre de mi madre, entonces no. Y entonces me convertí a los 18 años. Me convertí recibiendo la palabra de Dios en casa, leyendo esa palabra de Dios. Entonces, sé que no leo como debería leer. Sé que no estudio como debería estudiar. Sé que no guardo como debería guardar. Pero hay una sed en mí. Y yo creo en este asunto llamado la palabra de Dios. Yo creo en eso. Yo creo en la revelación viva de esa palabra. Y al inicio de la mesa de danza, Claudia conoció al hermano Aurelino. Aurelino no. Olvidé el nombre del hombre ahora. Y él me dijo algunas cosas al inicio de mi conversión. Y ese hermano, él me dijo que Dios iba a hacer algunas cosas conmigo. Y confirmó varias cosas. Y él era bautista. Y una vez él, caminando con la Biblia bajo el brazo, ocurrió una confusión. Allí en la plaza de Auro dispararon un tiro, no sé de dónde. Y él vino hacia mí para mostrarme. La Biblia vino de frente, llegó a casa, los hermanos hablaron, vieron y tal. La bala perforó. Cosas que suceden un poco, pero ese hermano era de ese tipo. Él andaba en su bicicletita predicando a todo el mundo. Allí hasta fallecer. Y él la bala perforó y se detuvo en el Salmo 91. La última página no alcanzada era la página del Salmo 91. Y él me dijo así, él hablaba de esta manera, esto aquí, hermano, es la palabra de Dios. Dije, amén, hermano. Laureano, mira cómo está Dios. Y yo dije, amén, mi hermano, esto aquí es la palabra de Dios. Si lo agarras, lo echas al fuego, puedes agarrarlo porque es papel. Oh, no. Y tenemos otras experiencias en las que la Biblia ya ha caído. Fuego. Conoces varios pasajes, conoces varias experiencias. Entonces, yo creo en este asunto, yo creo en la palabra. Creo en la palabra que transforma, que cambia vidas. Y a partir de esa palabra, todos en mi casa aceptaron a Cristo como Salvador. Y por eso mi padre ahora cumplió 85 años. Pinudamos en una sola pieza. Y él leyó la palabra y nos dio una palabra. Recibió la palabra de todos y también dio una palabra, predicó la palabra y dijo eso. Y mi padre cuando celebré mi primer cumpleaños, él me llamó. Solo yo era convertido en ese momento y él me llamó. Yo andaba con ese Nuevo Testamento, el pequeño de los Gedeones, ¿verdad? Gedeón solo tenía eso, que era Salmos, Proverbios y Nuevo Testamento. Era como un pequeño cuchillo suizo, ¿verdad? Como decíamos. La gente dice, esto no es una Biblia, no, esto es una navaja. Entonces,
Yo no tenía Biblia, no sabía cómo, no había bazar evangélico en esa época, no era tan fácil. Sé que él llegó hacia mí con la mano detrás así y me dijo: ¿es esto lo que realmente quieres? ¿Te sentaste para la iglesia? ¿Eres Biblia? Dije: sí, ojalá fuera Biblia, pero no tengo para la iglesia. Soy creyente. Entonces, ¿es esto lo que realmente quieres? Dije: sí. Entonces, toma para ti. Él me dio la Biblia. Cuando él me dio la Biblia, creo que eso es lo que Dios estaba guardando para mí, ¿verdad? 3 meses después de mi conversión, recibí la Biblia de mi padre. Cuando él me dio la Biblia, dije: él me está dando la llave de la familia en mi mano. Y tomé esa palabra, esa Biblia, y le leí incluso un texto en ese momento, y allí comenzó. Y todas mis casas aceptaron a Cristo por causa de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿eres discípulo? Entonces, y cree en la palabra. Cree en lo que Dios nos ordenó. Y me gustaría orar ahora en este momento. Me gustaría invitar a la gente del grupo de alabanza. Vamos a adorar al Señor con una canción. Es una palabra muy simple. Una palabra que con certeza ya has escuchado mucho, ¿verdad? Pero hoy Dios quiere hacerla especial contigo. Dios quiere hacerla diferente. Dios quiere llamarte y Dios quiere saber invitar a los discípulos que quieran caminar con Él. Dios quiere invitar a discípulos para caminar con Él en una dimensión de discípulo. Dios está llamando a algunos para subir a Galilea. Dios está llamando a algunos para dar un paso más profundo. Dios está llamando a algunos para ser guiados por Él en una dimensión de discípulo, en una dimensión de renuncia, de entrega, en una dimensión que el Señor quiere enseñarte a partir de hoy. No sé a dónde Dios te llevará, pero Dios te llevará.